Es lunes de reporteros y les platicaremos la historia de un maratonista muy singular. La Cineteca Nacional cumple 50 años, les diremos cómo lo celebra Rafael García Villegas. Amigos, amigas, qué gusto estar aquí en Noticias 22. Y mi querida Laura Barrera, bienvenida de vuelta, ya te extrañábamos. Yo qué también. Bueno que estás por acá. Hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana y la invitación a que nos acompañen la próxima hora, tenemos mucho que compartir. Pero desafortunadamente, Laura, arrancamos con una triste noticia. Triste noticia. El exilio español y la lucha de las mujeres fueron sus campos de trabajo. Hoy iniciamos con un recuerdo a Enriqueta Tuñón Pablos. Este fin de semana se dio a conocer el deceso de la historiadora, docente e investigadora Enriqueta Tuñón Pablos, quien dejó un vasto legado en el estudio y registro de las luchas de las mujeres en el ámbito político y social de nuestro país. Línea de investigación en la cual dejó relevantes contribuciones a través de libros, artículos y trabajos académicos, como su tesis doctoral El otorgamiento del sufragio femenino en México. Las investigaciones históricas de la doctora Tuñón Pablos también se enfocaron en otros temas fundamentales, relacionados con la memoria del exilio español en México, la historia oral y las instituciones educativas para las mujeres. La investigadora falleció el sábado por la noche a la edad de 78 años, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Descanse en paz, Enriqueta Tuñón Pablos. Evocan el legado del autor de Presencia de lo Invisible. Así fue el homenaje a Ignacio Solares. Este 15 de enero cumpliría 79 años el narrador y periodista Ignacio Solares. Su legado y trayectoria fue el centro del homenaje póstumo que organizó el IMBAL en el Palacio de Bellas Artes. Estamos hablando de un narrador que también hizo investigación periodística, que fue editor, que hizo dramaturgia, que hizo cuento, que, en fin, es una persona que además todo lo que hizo lo hizo muy, muy bien. Ignacio Solares fue un autor interesado en analizar elementos que eran imperceptibles, tal y como lo hizo con el libro Delirium Tremens. Esta preocupación que siempre hubo en Nacho de estar analizando esos otros mundos que parece que están al mismo tiempo, pero en otra dimensión. El delirium tremens es una lesión cerebral que te produce el alcohol o es una ventana que te abre el alcohol hacia otras dimensiones. Esa es una de las preguntas. Como un novelista de lo invisible, es decir, un novelista que se atrevió a dar registros de lo que no se ve, que creo que esa es la clave precisamente para entender lo que ocurre en las relaciones humanas. Por ejemplo, en Madero el Otro, otra de sus emblemáticas novelas, él va y averigua sobre Francisco I. Madero, el expresidente de México, pero en su parte espiritista. Como lo hizo con Plutarco Elías Calles, también el espiritismo en Calles, y nos vamos viendo que eso es un gran interés de Ignacio Solares. Eso es lo que realmente hizo el maestro Solares, nos permitió ver lo invisible, ver el lado invisible de lo visible, que a veces nos permite entendernos más profundamente, explicar por qué y cómo se desenvuelve y desarrolla un personaje. Fue colaborador, jefe de redacción y director de algunos de los más importantes suplementos y revistas culturales, entre la que se encuentra la Revista de la Universidad. El momento que Solares la toma como editor, volvemos a ver a ese editor de la revista Siempre, a ese editor de Plural, del Diorama, le aprendió a Octavio Paz, digamos, estuvo con Vicente Leñero. Realmente es un hombre sumamente completo. El escritor chihuahuense fue autor de más de 35 obras literarias y obtuvo más de una docena de reconocimientos, entre los que se encuentra la Medalla Bellas Artes, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Javier Villaurrutia y el Nacional de Periodismo. Con imágenes de Óscar López y Francisco Hidalgo, informó Óscar Cortés. Una felicitación a los autores, las autoras de música. Hoy es Día del Compositor. Y a propósito de esta efeméride, echemos una mirada al pasado.
Hace exactamente 79 años, los artistas abocados a la creación musical de nuestro país emprendieron uno de los proyectos de mayor envergadura para la historia de su disciplina y la defensa de sus derechos creativos. El 15 de enero de 1945 se instaura la Sociedad de Autores y Compositores de México. Es la número 1 en recaudación digital de Latinoamérica y somos de las mejores del mundo. Yo podría decir que la mejor, pero de las mejores del mundo, sin duda alguna, y estamos entre el tercer y cuarto catálogo más importante del mundo también. Desde aquel lejano 1945, en un espíritu por reconocer y hacer valer la propiedad intelectual, el gremio de compositores designó la fecha simbólica del 15 de enero como el Día del Compositor, pero es hasta 1983 que esta efeméride se hace oficial. Hay un convivio muy sano. Lo que debo resaltar también, yo he visto y he vivido en momentos de otras sociedades del mundo, y con todo respeto a todas las sociedades del mundo, sociedades hermanas, pero yo no he visto, ellos mismos lo dicen, el sentirte en la Sociedad de Compositores de México, en la SACEM, es sentirte en casa. Te tratan hermoso, te tratan bonito, te hacen sentir importante. No es que, acá están estos, y acá están estos, y acá están estos. No, todos somos iguales. En este mismo momento existen instituciones grandiosas con todo el saber del mundo, pero que sencillamente se niegan a pagar el derecho de autor, pues esa ha sido la lucha enorme y grande que hemos tenido los compositores y que hoy siento consolidada en el Día del Compositor, decía Armando Manzanero, quien fuera presidente de la sociedad desde el año 2010. Ser compositor es, sin querer abusar de cómo lo voy a ubicar, sin duda alguna, somos seres tocados, no en la cabeza, sino en el corazón. Por supuesto que es algo de agradecer infinitamente, pero también es un compromiso muy grande, hermano. Es un compromiso muy grande, porque la palabra, si bien es sagrada y bendita, también puede atropellar. Quien gobierna esas palabras es el sentimiento y es el corazón, son las formas de hacer música. México sobresale de entre todos los países involucrados en la lucha por defender los derechos de autor, dado que solo aquí los compositores conservan los derechos de su obra hasta 100 años después de su muerte. Somos la única sociedad que ha logrado eso, y además bien visto por todo el mundo, musical y no musical, porque creo que es justo. Por mí sería que hubiera un cambio que fuera perpetuo, ¿no? Que fuera para toda la vida. Porque nosotros vivimos del alma. La Sociedad de Autores y Compositores de México, como todos los años, conmemoró esta efeméride con una comida y una misa en sus instalaciones. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta es una nueva forma de experimentar la fotografía. Vamos a ver de qué se trata esto que proviene de un éxito cinematográfico. La historia de los sobrevivientes al accidente aéreo que sucedió en la cordillera de los Andes en 1972, en un vuelo que iba de Uruguay a Montevideo, lo trasladó al cine el director Juan Antonio Bayona, bajo el nombre La Sociedad de la Nieve. Es una historia muy fuerte que te deja muchísimas temáticas en la cabeza como para que uno se quiera quedar al margen, ¿no? O sea que pienso que es una de las grandezas de esta historia que no deja indiferente. El registro fotográfico de la filmación estuvo a cargo de Kim Vives, quien utilizó 6 equipos fotográficos entre analógicos y digitales para generar más de 160,000 disparos fotográficos durante 150 días de filmación. Ha sido una película que realmente muy impactante de haber trabajado en ella y de una dureza, sobre todo mental, no tanto por el frío, que también, no digo que no tanto por las condiciones de trabajo, sino yo creo que era una cuestión más emocional. Al menos es tal como yo lo veo, ¿no? O sea que la implicación emocional, aunque la quisieras bloquear, por decirlo así, ser más frío, pienso que era superior, ¿no? La montaña manda. Alrededor de 1,500 imágenes del rodaje conforman el libro La Sociedad de la Nieve, una obra publicada por la editorial RM. Juan Antonio, el director Juan Antonio Bayona,
hizo una reseña hace poco de este trabajo que decía que era como que una reflexión personal mía a través de las imágenes de todo lo que había sido el rodaje, ¿no? Un rodaje que ya sabemos todos que se basa en una historia real y que de alguna manera pues también los que fuimos ahí a filmar pues bueno, la tuvimos muy a piel, ¿no? Entonces yo creo que era una descripción bastante acertada. El concurso de imágenes que hay, sobre todo en este libro, pues ha generado una secuencia un poco más atípica, ¿no? Por decirlo así, y que invita al lector como a meditar un poco más, ¿no? sobre las sensaciones. Estas emotivas imágenes las capturó Kim durante el periodo de duelo por la muerte de su padre. Fue una fuente de inspiración durante la producción de la película que narra la delgada línea que hay entre la vida y la muerte. Necesitaba que en cada fotografía yo estuviese, ¿no? Que yo estuviese de la forma que fuese, ¿no? Tanto si la imagen es movida, como si la imagen es más estática, como más contemplativa, como más luciendo los paisajes, como que la forma de expresión que yo utilizase fuese la que yo, de alguna manera, me sintiese afín. He llegado a algo que me identifica o que me caracteriza. Ya veremos lo que sucede más adelante, pero al fin y al cabo seguir disfrutando de la fotografía es lo que más me apetece. Noticias 22, Óscar Cortés. La academia y la cultura tienden puentes. Así estrechan lazos la Gran Manzana y el Colegio Nacional. En su búsqueda por divulgar la cultura, el Colegio Nacional formalizó su relación institucional con The City University of New York. Tiene una larga trayectoria de interés por los temas de México y de nuestro idioma, la literatura, la concepción del mundo que se ha generado en los pueblos mesoamericanos, etcétera. Pero también han puesto ellos el acento en atender a los mexicanos norteamericanos. Nuestro idioma, afortunadamente, es una lengua corriente, es una lengua común en Estados Unidos. Hay incluso lugares de Estados Unidos donde es una lengua dominante. El reconocimiento de todos estos elementos posibilitó la firma del convenio de colaboración académica con el que será posible el desarrollo de conferencias, publicaciones e intercambios para ambas instituciones a partir del otoño de 2024. De acuerdo con Juan Villoro, aún se trabaja en los temas de interés que habrán de conducir el programa de actividades del Colegio Nacional. Un área de concentración que hemos diagnosticado es la del urbanismo y la ciudad, entendiendo por ciudad no solamente la parte de edificación, arquitectura y los problemas más, acuciosos de la vida urbana, sino también la representación de la ciudad, es decir, cómo cristaliza en el de la gente, qué cultura genera. Son dos ciudades muy complejas que siguen recibiendo habitantes que tienen una dinámica interna apasionante, pero que también enfrentan retos ecológicos de sobrevivencia, de seguridad y de transporte muy, muy grandes. El lenguaje es otro aspecto fundamental a considerar en este intercambio, pues ha sido el puente entre culturas, pero servirá también para estudiar sus propias variantes en otras latitudes y extender los alcances de nuestros diccionarios. Juan Villoro destaca dos particularmente, el de mexicanismos propios y compartidos, de la Academia Mexicana de la Lengua, coordinado por Concepción Company, y el Diccionario del Español de México del Colegio de México, de Luis Fernando Lara. Estas dos investigaciones de nuestro español necesitan también abrevar necesariamente de lo que está pasando con el español en Estados Unidos. Millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Entonces, esta interrelación de lo que se pueda averiguar desde allá y lo que podamos aportar acá será importantísimo para estos dos trabajos abiertos. Entonces, yo creo que será un convenio muy provechoso. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Tartufo, el avaro, el enfermo imaginario se hacen presentes esta noche. Celebramos al padre de la comedia francesa. En enero de 1622 nació en París, Francia, el poeta, actor y dramaturgo Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière. Oficialmente, el célebre autor francés fue bautizado el 15 de enero,
aunque se cree que nació 1 o 2 días antes. Esa fecha es tomada como referencia para conmemorar su natalicio en todo el mundo. Además de ocupar un lugar de honor entre los escritores más importantes de la literatura francesa y del teatro en general, es ampliamente considerado el padre de la comedia francesa moderna. Autor prolífico y comediógrafo consumado, escribió una treintena de obras satíricas, fársicas y tragicómicas, entre las que se encuentran Las preciosas ridículas, La escuela de los maridos, Don Juan, Tartufo o el impostor, El avaro, El burgués gentilhombre y Las mujeres sabias. Más de 350 años después de su deceso, Molière sigue siendo uno de los autores francófonos más leídos del mundo. Sus actos están en la balanza. La suerte está echada para este grupo de mushes. 5 mushes se encuentran en el limbo. Cada uno espera su destino final. Algunas el cielo, el infierno o el inframundo, según sus acciones. Cada que llega una mushe nueva, ellas tienen que contarle su historia, pues para que sepa quiénes son. Pero esta tarde no llega una mushe, llega un mayate. Entonces ellas están felices porque no saben si se los regalaron o se equivocaron, pero llegó un mayate al mundo de las mushes y pues van a contar sus historias una por una para ver si logran esta vez trascender. Mientras esperan, estos personajes cuentan sus vidas en la obra de teatro titulada Venda Mushe, que en zapoteco significa hermana de corazón. Plasmamos historias de ellas, historias de sus amigas, historias de sus conocidas, desde un terreno cabaretero, divertido, fársico, donde tocamos temas muy dolorosos, muy violentos, temas de transfeminicidios, temas de abusos, temas de violencia en sus derechos humanos. Todo desde el humor, pero también con estos momentos pues dolorosos y profundos. Esta pieza artística fue creada en comunión. Se entrevistaron a integrantes de la comunidad mushe en un espacio libre, con el propósito de desmitificarlas. Ya casi son un mito y de repente es esta cosa de son el tercer género de Oaxaca, son amadas por la familia, son bendecidas en los hogares. Cuando realmente llegas a Oaxaca y en específico obviamente al Istmo, te das cuenta que la realidad dista mucho de lo que creemos de ellas. Esta obra se presentó en el Teatro La Capilla, como parte del ciclo Teatro de los Estados, representando a Oaxaca. Pero regresará la compañía César Enríquez Cabaret en el mes de abril a la Ciudad de México. Regresamos en abril al Centro Nacional de las Artes. Vamos a estar en el CENART, en el Teatro de las Artes, el 4, 5 y 6 de abril. Noticias 22, Óscar Cortés. Mana, trae hielo, una mochila lleno de botana y 2... Esta crónica de sabotaje abre la puerta a lo políticamente incorrecto. 15 años de labor editorial dedicada a la crónica, desde producciones El Salario del Miedo, son celebrados con la publicación de Goncine, 15 años de crónica de sabotaje. En estos 3 lustros, por estas páginas, han cruzado plumas como las de José Luis Martínez, Emiliano Pérez Cruz, Eric Baena Crespo, Daniel Arrea, Guillermo Fandanelli y Alejandro González Castillo. Yo creo que la crónica retomó un lugar predominante como género literario. México tiene una larguísima tradición de grandes cronistas y como que de unos años para acá muchos escritores, tanto jóvenes como experimentados, han regresado a la crónica porque creo que es uno de los géneros literarios y periodísticos que mejor están expresando la realidad compleja y tortuosa de este país. Para J.M. Servín, la versatilidad de la crónica no solo transita por la realidad cotidiana, por el espacio público, es también una oportunidad de convocar saberes. Cronicar es vivir, es pedalear las calles de la ciudad, pero también es leer y también es adentrarse a muchísimas disciplinas de las ciencias sociales y de la literatura también, para expresarte desde un género híbrido que es realmente cada vez más difícil definir exactamente qué es, precisamente por su elasticidad y la movilidad que tiene y la oportunidad que ofrece a quien escribe crónicas. Con 15 años de labor desde El Salario del Miedo y muchos otros en el oficio de la escritura, J.M. Servín tiene una perspectiva de cómo ha evolucionado el género, de cómo nueva sangre ha llegado a nutrir la crónica.
cada vez hay muchos más escritores que están escribiendo crónica, que son frescos, que son irreverentes, que son arriesgados, y que por otra parte creo que el canon que había instalado Carlos Monsiváis, pues cada vez deja de tener como la única referencia que hay para entender qué es la crónica en este país. Creo que se ha diversificado tanto que ahorita pues puedes hacer antologías de la crónica desde muchas perspectivas. Goncine, 15 años de crónica de sabotaje, es una publicación de gran formato que se puede conseguir en librerías y a través de la editorial Producciones El Salario del Miedo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tradición, ritmo y patrimonio se reúnen a los pies del viejo de la danza. Con el propósito de conservar las tradiciones dancísticas del país, Juan Jesús Cervantes publicó el libro El Viejo de la Danza, una recopilación histórica de los antiguos danzantes matlachines. Es un homenaje hacia la gente adulta, la gente mayor, nuestros antepasados, nuestros abuelos, y continuar con una tradición que en Aguascalientes está más viva que nunca, que es el viejo de la danza. Después de 5 años de investigar sobre el personaje principal de la danza de los matlachines, ofrece en este ejemplar una serie de datos históricos, anécdotas, imágenes e historias de esta danza practicada en los estados de Zacatecas, Chihuahua, San Luis, Durango, Coahuila y Jalisco. Ya abordando capítulos dentro de él más a detalle como la máscara en la danza, el vestuario, el significado, la vestimenta, y las funciones que es el viejo de la danza. El viejo de la danza es un personaje muy importante, porque además de ser un bufón, es un líder. Un viejo de la danza debe de saber dirigir un son, tocar la tambora, tocar el violín, dirigir una peregrinación, coordinar a los matlachines para que trabajen y hagan las pisadas. Originario de Aguascalientes, el maestro Cervantes Montoya es heredero de una tradición dancística de los matlachines, que su familia ha practicado por generaciones. Es, además, bailarín y director artístico del grupo de danza folclórica Termal. Para mí es un personaje muy bonito, invaluable, representarlo, depende de cómo lo concibas. Para mí es una herencia familiar. Noticias 22, Óscar Cortés. Les platicamos de un encuentro musical que busca ser una esperanza para el planeta. El festival Band Hub será impulsado por energía 100% renovable. Massive Attack planea un festival de un día que operará con energía completamente renovable, sirviendo como un prototipo para la industria musical, que aún no ha hecho lo suficiente para reducir su impacto ambiental, según el portal The Guardian. Robert Denaya, miembro fundador, afirmó que los promotores ya cuentan con la tecnología necesaria para reducir drásticamente el impacto ambiental del sector, haciendo viables los festivales musicales con bajas emisiones de carbono. El evento programado para el 25 de agosto del 2024 en Clifton Downs, Reino Unido, utilizará fuentes de energía solares exclusivamente. Los vendedores de alimentos deberán utilizar productos locales y después del espectáculo se establecerá una plantación forestal resistente al clima de la región suroeste. Activistas han señalado que entre el 65 y 85% de las emisiones de espectáculos a gran escala provienen de los viajes de las audiencias. Por esta razón, Massive Attack dará prioridad a los fanáticos locales en la compra de boletos, además de fomentar los viajes en tren y ofrecer autobuses eléctricos gratuitos. Para Noticias 22, Diana Telles. Muchos más contenidos luego de la pausa. Regresamos a Noticias 22. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad.
Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. La educación pública transforma personas y países. Por ello, como jefa de gobierno, le dimos beca a todas y todos los estudiantes de escuela pública. 294 pilares con educación, cultura y deporte gratuitos. 7 preparatorias nuevas, 40,000 jóvenes estudiando preparatoria a distancia. 2 universidades con 50,000 jóvenes. Todo gratuito, porque la educación es un derecho y se cumple cuando hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días, sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. Tú mereces más. Mereces seguridad. Tu familia merece más. Xóchitl, precandidata única a presidenta. PRD. Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días, sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. Tú mereces más. Mereces seguridad. Tu familia merece más. Xóchitl, precandidata única a presidenta. PRI. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. 2 cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2.632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Hagamos un repaso de la carrera del cronista musical Chava Flores. Es un reflejo de su amor por México. Cuando hablo de mi pueblo, me estoy refiriendo a ustedes y a mí. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Chava Flores, ese soy yo. Especiales del 22. Retransmisión, lunes 23 horas. Daniel Vivesego, conocido como La Supermana, nos platica sobre su experiencia y trayectoria como travesti en el mundo del espectáculo y la televisión mexicana. A todas las mujeres que hoy me están viendo, a todas ellas les agradezco que me hayan dado pues esta armadura, ¿sabes? Mi yelmo, mi escudo, mi espada. La Supermana, Transcultura, lunes 22:30 horas. Vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Luz Emilia Aguilar Sincer. Estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Continuó su formación en el Núcleo de Estudios Teatrales. Para mí el teatro es como un Aleph en donde converge el conocimiento humano. Es un espacio de reflexión crítica, idealmente, tiene una enorme potencia para la reflexión crítica y es un instrumento para la creación de geografías imaginarias. Forma parte del Consejo Asesor de la Cátedra Bergman y conduce en el Teatro La Capilla sesiones del programa El Espectador Crítico y es editora del programa La Muestra Crítica, impulsado por el Instituto Goethe y la Coordinación Nacional de Teatro. Es importantísimo para una sociedad, para avanzar, para la creatividad, para la imaginación de nuevos futuros y para el recuerdo y la mirada desde el presente hacia nuestro pasado para aprender de él, pues ahí está el teatro. Es un espacio de crisis.
Su gusto por el teatro se remonta a 1977 en Irlanda, donde buscaba respuestas a dudas existenciales que la llevaron al teatro a ver La síntesis de Beckett. Yo salí de ahí con la cabeza volada de verme identificada y de ver que en ese escenario, lejos de muchos libros en los que estaba yo buscando respuesta, que sí la encontré, que sí en Dostoyevsky, que sí en Thomas Mann, muy especialmente en Dostoyevsky, también en Crimen y Castigo y El idiota y esto, pero en Beckett dije, es que yo me quiero dedicar a eso. Esa es la atalaya desde la que yo quiero conocer la historia del mundo. Hoy sigue con proyectos que contemplan seguir dando clases de teoría teatral para forjar nuevas generaciones de críticos de teatro. Para mí, los planes son profesionalizar la crítica a través de las muestras críticas que ya van varios años, son 6 o 7 que se han hecho en el marco de la Muestra Nacional de Teatro, hacer talleres de crítica, pero talleres de crítica que se vuelvan más profundamente talleres de crítica social. Claro, enfocados en el teatro, con los lenguajes. Noticias 22, José Antonio Hernández. Para celebrar su medio siglo, la Cineteca Nacional va a proyectar la cinta con la que inició su historia. Vamos a ver. Tras varios años de esfuerzo por parte de la comunidad cinematográfica del país, el 17 de enero de 1974 abrió sus puertas la Cineteca Nacional. Con la proyección de la película El compadre Mendoza del insigne director Fernando de Fuentes, comenzó a escribirse la historia de un espacio cultural que, desde entonces y hasta nuestros días, tiene como principal objetivo la preservación y difusión del patrimonio fílmico. Si los federales lo supieran, imagínense cómo me iría. Yo diría que fue todo un acontecimiento, ¿no? Realmente, desde el primer momento empezó a funcionar muy bien. El 23 de enero fue cuando se estrenó Naranja Mecánica, que fue realmente una cosa descomunal, con portazo, multitudes durante meses. La Cineteca Nacional, como alguno de ustedes recordará, se construyó originalmente en uno de los foros de los estudios Churubusco y estaba conformada únicamente por 2 salas de proyección abiertas al público, el Salón Rojo y la Sala Fernando de Fuentes. Si bien no contaba con la infraestructura que tiene en la actualidad, desde sus primeros días se convirtió en un lugar de encuentro para los amantes del cine. Estaba el centro de documentación, por supuesto el archivo, había exposiciones, una cafetería, una librería. Realmente la Cineteca, desde que nació, tenía un perfil bastante similar. Para iniciar con el pie derecho un año de festejos por su primer siglo de existencia, la Cineteca Nacional realizará el día de mañana una función conmemorativa del compadre Mendoza, en recuerdo de aquella proyección inaugural de 1974. Y a partir del miércoles 17 pondrá a disposición del público una retrospectiva dedicada a Fernando de Fuentes que durará lo que resta del mes de enero. En este año vamos a tener una buena cantidad de retrospectivas, ciclos y películas para festejar este aniversario que nos gustaría que todos festejaran junto a nosotros. La directora húngara Marta Mecharos, el maestro nipón Akira Kurosawa y el cineasta italiano Luchino Visconti serán objeto de retrospectivas a lo largo del año, como nos han podido adelantar el maestro Nelson Carro, director de difusión y programación de la institución. Como curiosidad, la Cineteca nació en el 14, se trasladó a su actual ubicación en el 84 y, si todo marcha en orden, tendrá lugar la apertura de su nueva sede en Chapultepec en el transcurso del 2024. Apelamos de nuevo a la nostalgia y a la memoria porque este año se cumplen 5 décadas del estreno de la que es considerada la mejor secuela cinematográfica de todos los tiempos.
Una vieja y muy conocida expresión popular afirma que las segundas partes nunca fueron buenas, y aunque la mayoría de las veces podremos estar de acuerdo con esa máxima, no me dejará mentir que El Padrino 2 es la mejor excepción a dicha regla. Hace ya medio siglo que Francis Ford Coppola nos regaló la que es probablemente la mejor secuela en la historia del cine. No hay un solo personaje que sobre, no hay un solo actor que esté mal dirigido y un reparto que te vas de espaldas. Coppola mantiene también un elemento importantísimo de la primera película. No es una película de gángsters, El Padrino, es la historia de una familia, de un padre, de unos hijos, de negocios, de intereses. En 1973, tras el rotundo éxito de crítica y taquilla que supuso la primera entrega de El Padrino, Paramount Pictures encargó el desarrollo de una secuela a Francis Ford Coppola, quien para ese entonces ya era una de las voces más sobresalientes del llamado Nuevo Hollywood. A regañadientes, el prometedor director, quien volvió a contar con la colaboración del escritor Mario Puzo, asumió la encomienda de filmar una continuación que funcionara al mismo tiempo como precuela. Intrínsecamente, El Padrino 2 está en la novela original, porque hay toda una especie de gran paréntesis en la novela de Puzo, donde se habla de cómo Vito Corleone llegó a América, por qué llegó a América, cómo se encumbra, cómo va formando toda esta base social. Alternando presente y futuro, la película establece un contrapunto entre las historias de Vito Corleone y su hijo Michael, espléndidamente interpretado por Al Pacino. A diferencia de la base social que crea su padre para convertirse en el padrino, Michael se vuelve un personaje frío, calculador, politizado. Michael se encumbra más política y socialmente y económicamente. Te acaba destruyendo a su familia. Estrenada en diciembre del 74, El Padrino 2 obtuvo 6 de las 11 estatuillas que aspiraba a conseguir en la edición 47 de los premios Oscar, incluida la de Mejor Actor de Reparto para Robert De Niro y el galardón a Mejor Película que la convirtió en la primera secuela en recibir tal distinción. Curiosamente, esa misma noche Francis Ford Coppola estuvo nominado también por La Conversación, considerada otra de las grandes joyas de su filmografía. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. La memoria de Manuel Ahumada ronda el estanquillo. Vamos a explorar el universo del poeta gráfico. Manuel Ahumada tenía un universo propio y era un universo muy bonito porque era un universo poético, urbano, capitalino y recuerdo que hizo toda una serie de personajes populares de la ciudad, el chafirete intergaláctico, hacía cosas muy divertidas, ¿no? Hacía cosas muy bonitas. Él empieza publicando en el 1+1, en la década a finales de la década de los 80s, a principio de la década de los 90s, ¿no? Y deja de publicar caricaturas en 2014, cuando ya está muy avanzado el deterioro neoliberal. Entonces le tocó ver toda la destrucción, digamos, de esta sociedad de clase media que tenía un universo bastante sólida. Fue una cosa muy generosa de la viuda de Manolo el haber donado todo este acervo, que es un acervo extraordinariamente rico y divertido, ¿no? Y fíjate, viene a sumar una cosa que ya tiene el estanquillo, porque al estanquillo donó
es decir, la viuda de Alberto Isaac también donó el archivo caricaturístico de Alberto Isaac. Y quiero decirte también, Carlos Monsiváis admiraba mucho la crónica urbana que hacía Manuel Ahumada, entonces yo creo que queda muy bien. Es básicamente el trabajo periodístico de Manuel y pues la verdad es muy interesante porque es toda, es una visión generacional sobre un periodo muy interesante de México. Es decir, él básicamente lo que trabajó fue lo que fue el deterioro del México en el periodo neoliberal. Y es una mirada nostálgica, es una mirada crítica. Hizo un trabajo realmente muy, muy, muy interesante. Era un buen rock and rollero, ¿no? Le gustaba todo lo que es los Beatles, Led Zeppelin, Divo, todo eso, pero también tenía una cultura visual muy rica. Le gustaba mucho Topor, le gustaba mucho todo el trabajo de Robert Crumb, le gustaba también mucho el trabajo de Gilbert Skelton, de los Fabulous Fairy Freak Brothers, pero también le gustaba Ermelinda Linda, le gustaba Rarotonga. Entonces se manejaba en instancias muy peculiares. Y me parece que al rescatar este tipo de acervos, pues se está rescatando pues todo un género, ¿no? Se está rescatando toda una tradición cultural de la nación y eso pues es ya de suyo importante. Hay cosas de nuestra fisiología que damos por sentadas, aunque pueden revelar mucho sobre nuestro estado de salud. Seguramente en la intimidad te has preguntado, ¿por qué la orina es amarilla? Y probablemente la respuesta es que es su color natural. Anteriormente se creía que era nuestra sangre disolviéndose en nuestro hígado, y eso tiene un poco de razón. Científicos de la Universidad de Maryland y los Institutos Nacionales de Salud creen haber resuelto este enigma, pues en su ensayo publicado en la revista Nature Microbiology, recopilaron investigaciones que se remontan a la década de 1960 y a un experimento de laboratorio de 3 años y medio de duración, para así descubrir cuál enzima bacteriana es la responsable de colorear de amarillo nuestra orina. Retomando estudios anteriores, el cuerpo elimina las células sanguíneas viejas, pues cuando los glóbulos rojos llegan al final de su ciclo de vida, se degradan en el hígado. Un subproducto llamado bilirrubina, la cual es de color naranja brillante, se secreta del hígado al intestino. Las bacterias que viven en el intestino la convierten en una sustancia incolora llamada urobilinógeno, el cual se degrada con un pigmento amarillo llamado urobilina, que da la coloración. Pero el punto clave está en el microbioma intestinal, pues ahí está la bacteria llamada bilirrubina reductasa, que es la que permite todo el cambio, pues sin esta la bilirrubina no podría transformarse en el urobilinógeno y adoptar el color amarillo de la urobilina. Para llegar a esto, el equipo comparó los genomas de las especies de bacterias intestinales que generan el cambio y las que no, obteniendo así el gen de esta enzima. Además, en el mismo estudio se examinó genéticamente los microbiomas intestinales de más de 1000 adultos, encontrando que el 99.9% de ellos tienen bacterias que portan la bilirrubina reductasa. El portal PopSci retoma las opiniones de los autores, quienes creen que esta investigación podría servir para desarrollar mejores tratamientos como para la enfermedad inflamatoria intestinal, la ictericia e incluso cálculos biliares. Mientras tanto, nos sirve para resolver esta duda de algo que creíamos solo sucedía porque sí. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Bueno, ya ha sido temporada y ya arrancó y en marzo esperaremos, por supuesto, los resultados de los premios Oscar. Temporada de reconocimientos a lo mejor del cine y la televisión. Aquí hemos dado cuenta de algunos de ellos. En estos momentos se llevan a cabo, por ejemplo, la entrega de los premios Emmy. Y el día de ayer se llevaron los premios Critics' Choice Awards, que entrega la crítica a lo más destacado del cine y la televisión. Y pues parece no haber muchas sorpresas, se han repetido estos nombres que seguramente estarán replicando a lo largo del año con otras premiaciones, como por ejemplo Barbie y Oppenheimer, que han sido
fenómenos mediáticos, fenómenos de récord de taquilla, no solo por sus actuaciones, sino también por su fotografía, por la manera de contar una historia, y ahí radica la magia del cine y el éxito de estos productos que también encuentran muchas veces eco en las pantallas chicas, en las distintas plataformas, que también se han vuelto una manera distinta de abrazar los productos audiovisuales. Y a propósito de esto, Laura, es muy interesante saber cómo también ya los directores de cine están pensando en una probadita, como sucede con Napoleón, de 2 horas y media, 3 horas, y esperen la versión larga ya en la plataforma. Digamos que el director Scott se va a las plataformas digitales. Efectivamente, es un fenómeno muy interesante porque ya hay la posibilidad de presentar versiones extendidas, versiones diversas, y además se pueden consumir como si se tratara de miniseries, digamos. Tiene uno esa posibilidad a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, y hay gente que se queja que las películas sean tan largas. El fenómeno de ir al cine es punto y aparte, ¿eh? Pero alguien hace poco me comentaba que Asesinos de la Luna fue mucho tiempo, 3 horas y media. Pero, ¿qué te parece si vemos qué pasó en los Critics' Choice Awards? La temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión sigue su curso. Este domingo se celebró la 29ª edición de los Critics' Choice Awards en Santa Mónica, California. La gran ganadora de la noche resultó ser Oppenheimer, del cineasta Christopher Nolan, que se llevó en total 8 reconocimientos, incluidos los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Sonido y Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr. De esta forma, el largometraje sobre la vida de Robert Oppenheimer y su participación en el proyecto Manhattan se convierte en la máxima favorita rumbo al Oscar. La mala noticia es que el mexicano Rodrigo Prieto, doblemente nominado por su fotografía en Barbie y Killers of the Flower Moon, se fue con las manos vacías. Otros premios destacados de la noche fueron los que se llevaron Paul Giamatti como mejor actor por su trabajo en The Holdovers, de Alexander Payne y Emma Stone como mejor actriz por Poor Things, de Yorgos Lanthimos. Ambas películas están próximas a estrenarse en nuestro país. En el ámbito de la televisión y las plataformas de streaming, Beef, Succession y The Bear fueron las triunfadoras, al ser reconocidas como mejor serie limitada, mejor serie dramática y mejor serie de comedia respectivamente. Esta noche en nuestro segmento de reporteros, Alberto Aranda nos comparte una historia de lucha y éxito. A Héctor Martínez le dio cáncer. Mientras estaba en tratamiento, sus defensas bajaron y una infección le causó desprendimiento de retina. Esto le originó ceguera total. Yo sí pensaba que iba a comprar mi cajita de chicles y me iba a ir a la salida del metro y los iba a vender, ¿no? Y que era lo único que iba a poder hacer, ¿no? O estar en mi casa limpiando, etcétera, ¿no? Porque sentía que me iba a dañar, ¿no? Que me iba a hacer daño si salía, aunque sea fuera de la casa, ¿no? Pero pues como que yo estaba equivocado. Con terapia psicológica, la compañía de su familia y amigos comenzó una nueva etapa, al grado de que en el 2014 comenzó a correr. Jessica Baena y Eric Vargas fueron los que se juntaron para hacer un equipo de corredores voluntarios que corrieran con nosotros. Entonces ahí empecé a correr, nos invitaron, nos consiguieron ropa deportiva, tenis, y vaya, entonces ellos nos llevaron ahí a la pista de Cuemanco y dijeron, pues vamos a enseñarles cómo los vamos a guiar para que puedan correr. Héctor, junto con su guía, han corrido incluso en campo traviesa, en donde las condiciones son extremas, el terreno es irregular, hay que pasar por pendientes, trepar bardas de más de 2 metros y sortear otros obstáculos. Ahora también participa en maratones, cuya distancia es de 42 kilómetros. Me gustó tanto que dije, yo quiero más. O sea, es como
como una adicción que va creciendo, pero una adicción sana, ¿no? Entonces fue creciendo mi interés como para ir más y más y más, y platicando, te digo, con personas, me decían, bueno, ahora el maratón, ¿por qué no? Y bueno, pues ahora le va. En el mundo de las carreras, los maratones es la prueba máxima. Los de Tokio, Londres, Chicago, Nueva York, Boston y Berlín son los más importantes. A Héctor solo le faltan 3. El que espera correr este año es el de la Ciudad de los Vientos. Nunca he corrido en Chicago, pero ya me han dicho que es un lugar muy al norte de Estados Unidos. Hace bastante frío, entonces tienes que empezar a entrenar con frío. Relativamente dicen que es plano, pero no tanto. Entonces sí tienes que aprender bueno, más bien tienes que empezar cuando haces los entrenamientos a fortalecer subiendo cuestas, subidas y bajadas para que no te lastimes, porque ambas te pueden llegar a cansar. Entonces hay veces que te da una lumbalgia o un dolor en la espalda baja cuando son muchas bajadas y pues no puedes, tienes que fortalecer. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, el trabajo previo y la disciplina son fundamentales para enfrentar este desafío. La preparación para un maratón es constante, la alimentación es fundamental. Se deben tomar 2 litros de agua, evitar comer azúcar, grasa, harinas y dormir 8 horas diarias. En el caso de Héctor, el trabajo se hace a la par porque él corre con apoyo de Daro, quien por la invitación de un amigo se convirtió en guía. Nos preparan con la sensibilización primero, te vendan los ojos para que tú corras y tú sientas lo que ellos sienten. Cuando uno lo hace, siente inseguridad. ¿Por qué? Porque tú tienes la vista, pero con ellos no. O sea, sientes nerviosismo, piensas que te vas a caer, que te vas a golpear, que te sientes inseguro. Entonces, eso que ellos sienten, al adiestrarnos nosotros para correr con ellos, necesitamos que no estén ellos. Entonces te sensibilizan, después tienes que ir a entrenamientos como guía de apoyo para poder ya tener la responsabilidad de poder guiar a alguien en alguna carrera. Daro, quien ha corrido 12 maratones, utiliza una guía de tela y la voz para indicarle a Héctor el mínimo detalle. Hay días buenos, hay días malos, hay días en los que tienes toda la energía para poder entrenar y hay otros en los que dices, no quiero hacer nada hoy. Como todas las relaciones de amistad, de pareja, de cualquier relación, hay altibajos, a veces no sé, no discutimos, pero a veces no coincidimos en algunas ideas, a veces fluimos bastante bien y decimos, wow, que entrenamos bien, nos sentimos bastante bien. Es una relación, bueno, mucho verbal, tengo que darle indicaciones de todo, por mínima que sea el obstáculo que esté enfrente de nosotros, yo tengo que decirle, ¿para qué? Para tratar de evitar accidentes. Para participar en el maratón de Chicago, Héctor junto con Daro tuvieron que hacer menos de 4 horas en otro maratón internacional, inscribirse y ser seleccionados. Ahora se deben preparar para correr a 5 grados centígrados y con un viento congelante, pero sobre todo deben reunir los fondos que necesitan. La verdad es que en México no hay tanto apoyo. Por ejemplo, el Instituto del Deporte, CONADE, la cosa gubernamental, sí tiene como requerimientos, ¿no? La verdad es que ellos sí te piden marcas, te piden ciertos tiempos específicos, te piden medallas, para que tú puedas tener un apoyo. Y eso no siempre lo dan. O sea, ahorita es muy complicado que un atleta, aún ya estando en esas organizaciones, tenga un apoyo para hacer un maratón internacional o una actividad internacional deportiva. Entonces no es tan sencillo, no hay como que alguien te apoye. Si alguien quiere apoyar a Héctor para que participe en el maratón de Chicago, puede hacerlo a través de la cuenta bancaria que aparece en pantalla. Cuando tú corres con un corredor ciego, él pone el ritmo y el objetivo es de él, no tuyo. La carrera es de él, el ritmo, la velocidad es de él, no tuyo. Entonces, igual,
Si Héctor tiene ese plan de hacer los 6 maratones, es contigo, conmigo o con quien sea, pero es cumplir su objetivo. Todo esto alrededor de la discapacidad me ha enseñado que pues ya he pasado por cosas tan difíciles como para detenerme nuevamente y no hacer las cosas, ¿no? Porque no hay pretexto, o sea, de que se puede, se puede. Noticias 22, Alberto Aranda. Gran historia, qué gusto poder compartir un material de este tipo. Y nos vamos celebrando los 60 años de Saúl Hernández. Caifanes, Jaguares, algunas de las agrupaciones por las que ha pasado. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches.